Hechos capítulo 19, y a propósito, quiero dejarles saber algo muy interesante. Ayer llegamos a 208,700 visitas a nuestro canal de YouTube. ¿Me escucharon? 208,700 visitas a nuestro canal de YouTube. Y recibí un mensaje en nuestra página de Facebook de una hermana que está en Venezuela, que tiene un corazón tremendo por nuestra iglesia. Y si tienen la oportunidad, vayan y lean el mensaje que nos dejó. Y una de las cosas por las que les da gracias a ustedes, a la iglesia, por sus aportaciones económicas, porque es lo que hace posible que nosotros podamos hacer eso. Que tengamos una cámara, que tengamos un equipo de sonido, que tengamos todo lo necesario para poder grabar estos mensajes y ponerlos en el internet al siguiente día. Entonces es una gran bendición y un gran testamento a lo que ustedes están haciendo. Porque yo nada más soy el que habla, y a veces hablo demasiado, y a veces digo cosas que no vienen al caso, pero ustedes están ayudando a llevar el evangelio a todos los lugares del mundo. Entonces, gloria a Dios, gracias de parte de esa hermana, y bienvenida hermana si nos está viendo, y bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de todo el mundo por la red, ¿verdad? Gloria a Dios por esa herramienta que tenemos. Muy bien. En Hechos capítulo 19, la semana pasada dejamos a Pablo metido en un lío, ¿no es cierto? Pablo está en Éfeso, Pablo está en un lugar en donde la idolatría es algo que prevalece. Pablo está en un lugar en donde los hombres de esa área están ganando dinero de la idolatría que se está practicando. Está en un lugar en donde no solamente se está construyendo ídolos, sino que también se están construyendo, haciendo réplicas del templo de la gran diosa Diana, y se están vendiendo, y por medio de ellos, según nos dice Demetrio el platero, están teniendo grandes ganancias. Cuando Pablo viene y predica el evangelio en Éfeso, la gente empieza a deshacerse de todas esas cosas, empieza a dejar a un lado la idolatría, empieza a dejar a un lado sus dioses falsos y empieza a acercarse al Dios verdadero. Suele suceder, por razones que son obvias, que cuando las personas empiezan a acercar al Dios verdadero, dejan de necesitar todas las otras cosas que a veces los hombres les han impuesto, les han dicho que necesitan para acercarse a Dios. Ustedes, quiero que sepan, y siempre lo voy a decir, no me necesitan a mí para acercarse a Dios. Ustedes tienen el cielo abierto para acercarse a Dios cuando ustedes tengan necesidad de acercarse a su trono de gracia y recibir el oportuno socorro. La única razón por la que ustedes están aquí hoy es para que ustedes junto conmigo podamos recibir el mensaje de Dios a través de su palabra por medio del poder del Espíritu Santo. Y como les he dicho anteriormente, cuando uno se está preparando para predicar, el primero que recibe, ya sea el halago o la pedrada, es uno. Porque uno es el que está buscando a Dios para que Él nos dirija en lo que tenemos que decir. Y cuando Él nos está dando lo que tenemos que decir, nos lo está dando como pastores porque nosotros también necesitamos escucharlo. Entonces no nos está diciendo, ve dile a mi pueblo. Nosotros como parte de su pueblo recibimos también de parte de Él la bendición de ser corregidos por Él, la bendición de ser dirigidos por Él, la bendición de saber que nos ama tanto que no quiere que nos quedemos como estemos, y constantemente por el poder de su palabra nos está cambiando la manera de pensar, nos está cambiando la manera de sentir y está constantemente dirigiéndonos por el camino que debemos seguir. Porque no sé si ustedes lo saben y no sé si algún otro pastor se los haya dicho antes, pero les voy a confesar algo: los pastores no somos perfectos. Tenemos fallas y luchas, tentaciones, igual que todos ustedes. Y ahorita que yo estoy predicándoles a ustedes, a menudo me pongo un poco emocional porque siento que Dios me está hablando a mí. Y en mi mente y en mi corazón viene esa pregunta: Señor, ¿por qué me tienes aquí hablándoles a ellos cuando tú me estás hablando a mí de la misma manera? Pero así como que me sacude el Señor y me dice, tú diles. Sí, porque si yo les digo a través de ti lo que tienen que escuchar y tú no se los dices, te voy a hacer responsable a ti de lo que suceda. Pero si tú se los dices y ellos deciden que no van a hacer caso, entonces su sangre va a estar en sus propias manos. Así es que vengo a ustedes esta mañana con este mensaje de Dios, no solamente para ustedes, sino para mí también, para todos los que de alguna manera lo reciban, del medio que lo reciban. Y les ruego
como pastor, como amigo, como hermano, que lo escuchen. Les ruego que por el poder del Espíritu Santo lo pongan en práctica en su vida, porque es el mensaje de la palabra de Dios y no mío. Amén. Entonces dejamos a Pablo en un lío y está siendo acosado, quieren agarrarlo, quieren despedazarlo, quieren de alguna manera acabar con este camino, con esta enseñanza que él ha venido a traer, que ha estado haciendo que la gente se aparte de sus ídolos y deje de comprar esas réplicas de los templos que tanto dinero les daban a ganar. Y empezaron ellos a buscar aprender a Pablo y llenaron el anfiteatro de Éfeso, que algunos cuentan tenía cupo para 25,000 personas, pero no se nos dice cuántas personas hubieran estado ahí. Pero lo que sí se nos dice es que todo el grupo de personas que estaba ahí se agarró gritando: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, por 2 horas. Y pudimos ver, ¿verdad? Hablamos de la gran pasión que a veces la gente tiene por sus dioses falsos y por sus religiones falsas y por sus deportes y por todos los ídolos que de alguna manera levantan en sus vidas, y cómo nosotros como cristianos debemos de tener esa misma pasión por nuestro Dios, ¿verdad? Pablo quería salir a ver qué estaba pasando. Pablo quería ir a decirles, a hablarles, ¿verdad? Pero sus amigos no lo dejaron porque sabían que le iban a hacer pedazos. Se nos dice también que la multitud no sabía en realidad de qué se trataba. No sabía en realidad por qué había tanto alboroto, ¿verdad? Pero después de esas 2 horas de estar gritando, la palabra de Dios nos dice que todo se apaciguó por un momento. Y hoy vamos a seguir ahí en el capítulo 19, en el versículo 35, en donde leemos: una vez que la multitud se apaciguó, el escribano dijo: varones efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo? Ahora, esto de que cayó del cielo, en realidad lo que Diana era un meteorito. Pero los griegos creían que los dioses, ¿verdad?, que existían en su mitología, en sus religiones, de vez en cuando decidían aventar a un dios a la tierra para que fuera y de alguna manera iluminar a los hombres. Y cuando los de Éfeso vieron que este meteorito cayó, lo tomaron como uno de esos dioses y ellos le pusieron el nombre de Diana, y ellos le dieron una imagen y ellos le hicieron un templo para poder adorar a este supuesto dios, ¿verdad? Eso es lo que el hombre es un ser espiritual. El hombre nace y crece con el deseo de adorar algo, de adorar a alguien. La palabra de Dios nos dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Y porque tenemos esa eternidad en nuestro corazón, sentimos, sabemos que tiene que haber algo más que lo que vemos delante de nosotros aquí en la tierra. Y de nuevo la palabra de Dios nos dice claramente que los atributos invisibles de Dios son visibles por medio de la creación. Entonces no hay excusa por la que el hombre adore a cualquier otra cosa que no sea Dios. Y Dios, como hemos estado viendo, Dios se quiere dar a conocer y se da a conocer a través de Jesucristo y a través de su palabra. En el versículo 36 sigue diciendo: esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes deben hacer es calmarse y no actuar con precipitación. Han traído ustedes a estos hombres, noten lo que dice en la final del versículo 37, que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. Noten lo que dice aquí es este hombre, lo que dice este escribano. Hey, todo mundo sabe, sí, que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa. De la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana. Todo mundo lo sabe. No es necesario que ustedes de alguna manera se levanten y griten y digan que este es el caso. Todo mundo sabe, es conocido por todo mundo. Sí, todo mundo conoce que nuestra ciudad fue escogida por los dioses para enviar a Diana y nadie lo puede contradecir. Y noten, les dice: ustedes están actuando con precipitación, se están adelantando demasiado, están haciendo cosas que no tienen razón para hacer. Han traído ustedes a estos hombres que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. Noten aquí por favor a este hombre, la cabeza tan cabal que tiene, aún en su idolatría, la cabeza tan cabal que tiene. Tiene
la habilidad para pensar, hey, estos hombres en realidad no han hecho nada malo. Y lo único que estamos haciendo aquí es levantando un alboroto, y lo que esto puede causar es que venga el ejército, venga la policía, venga la ley y vaya a cerrar nuestra habilidad o vaya a quitar nuestra habilidad para adorar a Diana y para tener su templo aquí, y vamos a tener una mala reputación, ¿sí? Y noten que nunca se nos dice que Pablo haya atacado verbalmente a los adoradores de Diana. No nos dice que entró al templo y empezó a gritarles y empezó a agarrarlos a garrotazos y empezó a agarrarlos a latigazos, diciéndole que estaban equivocados, diciéndole que su religión era falsa. No, él simplemente había predicado el evangelio, y el evangelio se encargó de cambiar el corazón de los hombres. ¿Saben que esta es una muy buena lección para nosotros como cristianos? Porque a menudo creemos que ir a predicar el evangelio es ir a decirle a todo mundo lo equivocado que está. Es ir a hablarle a todo mundo de lo mal que está su doctrina. Es ir a enfrentarnos a la gente que no cree como nosotros y decirles cómo es que por las cosas que están creyendo ellos se van a ir al infierno y nosotros no. Que más vale que se adhieran a nuestra manera de pensar, que se adhieran a nuestra manera de adorar, que se adhieran a nuestra organización, porque si no están con nuestra organización, entonces están mal. ¿Y saben qué? La regamos cuando hacemos eso. La regamos. Déjenme decirles algo. Dios no necesita que lo defendamos. ¿Ok? Nuestro Dios no necesita que lo defendamos. Platicando con un musulmán una vez acerca de Dios, mi Dios y Alá, su Dios, preguntándole yo por qué los musulmanes eran tan guerreros, tan, ¿verdad? Así de cortar cabezas y todo eso. No, es que tenemos que defender el honor de nuestro Dios. ¿Qué, tú no defiendes el honor de tu Dios? Y yo le contesté, si yo tengo que defender el honor de mi Dios, entonces no tiene nada de Dios, porque un Dios que necesita que un hombre lo defienda, no es Dios. Entonces nuestro Dios no necesita nuestra defensa. Nuestro Dios es el Dios verdadero. Él lo ha hecho notorio, Él ha hecho que su fama se despliegue por todo el universo. Lo que Dios necesita de nosotros es ir a la gente y decirle que ese Dios omnipotente, ese Dios omnipresente, ese Dios que todo lo sabe, quiere tener una relación personal con ellos. Y que la manera en la que pueden tener esa relación personal con ellos es por medio de su Hijo Jesucristo. Y de que si se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo y que Dios lo resucitó de entre los muertos, ellos también pueden ser salvos y conocer a Dios personalmente. Pero no es defenderlo. No tenemos por qué defenderlo. No tenemos por qué nosotros agarrarnos al dime qué te diré con las personas. Cuando una persona se niega a escuchar, ¿saben qué hacemos? Lo mismo que el Señor les dijo a los apóstoles. Sacudimos el polvo de nuestros pies, le decimos gracias por haberme escuchado hasta donde me escuchaste, nos damos la vuelta y nos vamos con la siguiente persona. Ahora, cuando una persona nos quiere escuchar, cuando una persona no está alegando con nosotros, cuando una persona no está tratando de hacernos, de convencernos de que su manera está bien y nuestra manera está mal, sino que quiere escuchar, quiere dialogar, entonces platicamos con ella. Ayer tuve esa experiencia con una señora, Graciela, por favor, manténganla en sus oraciones. Estuvimos platicando por una buena hora, pero estuvimos platicando, dialogando. No tratando de comprobarnos el uno al otro que estábamos equivocados, sino tratando yo de que ella supiera que puede conocer personalmente a Dios por medio de Jesucristo, y ella tratando de convencerme de por qué ella estaba tan amargada contra Dios. ¿Sí? Pero no se trató de alegar, estuvimos platicando, dialogando. Y eso es de lo que se trata. No debemos de tratar de defender a Dios. Dios no necesita que lo defendamos. Seguimos leyendo ahí en el versículo 38. Si Demetrio y sus artífices tienen motivo de queja contra alguno, tenemos tribunales y también procónsules. Ante ellos pueden presentar su acusación. Y si tienen alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. Noten este hombre, por favor. Noten su sabiduría. Noten, por favor, su manera de tratar de solucionar las cosas tan civilizada. Aun cuando era un idólatra. El versículo 40 sigue diciendo, por sucesos como el de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de sedición, ya que nada justifica una reunión como esta. Dicho esto, el escribano disolvió la asamblea. Noten lo que está haciendo aquí este hombre, es un pagano, ¿ok? Es un incrédulo. ¿Okay? Tan apasionado me imagino yo por su diosa Diana y por el templo como los demás. Pero él mantiene la calma, él está calmado, él no se enoja.
Él no se llena de ira. ¿Sí? ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué les escribe Pablo a los Efesios? Airaos, pero no pequéis. A veces dejamos que la ira llene nuestro corazón, a veces dejamos que la ira llene nuestra mente, y en lugar de calmar las cosas, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos haciendo las peores, ¿no es cierto? Y es peor la solución que queremos poner al problema que el problema mismo. Aprendamos de este hombre pagano que se nos presenta allí en la Biblia. Porque aún de los paganos que nos presenta la Biblia podemos aprender también. Por eso el Señor dejó que se escribiera acerca de ellos. Sí, y yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no hay nada más odioso que un pagano, que un incrédulo que se comporta mejor que un cristiano. ¿No es cierto? Para mí no hay nada más odioso que eso. Okay, que esté tratando de hablar con un incrédulo acerca del Señor y que se porte cabalmente, me conteste correctamente, respetuosamente, y luego me saque a relucir algo de que los cristianos hacen, que él o ella bien sabe que los cristianos no deberían hacer. Y me enoja eso. Porque los incrédulos no tienen la habilidad espiritualmente para controlarse, como nosotros se supone que tenemos la habilidad para hacerlo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y es odioso, es vergonzoso, debemos decirlo y admitirlo, que un incrédulo se comporte como o mejor que un cristiano. Debemos de tener mucho cuidado de eso, debemos de notar eso. Sí, porque hay muchos incrédulos que se consideran a sí mismos buenos, y desde el punto de vista del hombre lo son. Y no podemos negarlo. Están haciendo tantas cosas por el bienestar de la humanidad, por el bienestar de sus prójimos, por el bienestar de su trabajo, por el bienestar de su escuela, por el bienestar de su ciudad. Muchas cosas que nosotros como cristianos deberíamos estar haciendo. Los judíos eran muy orgullosos, estaban muy orgullosos de ser judíos. Estaban muy orgullosos de ser descendientes de Abraham. Estaban muy orgullosos de ser el pueblo escogido de Dios. Y se creían mejor que todos los otros pueblos. Pablo, en esa gran sabiduría, con ese gran conocimiento que tenía, se dirigió a ellos en cuanto a este mismo problema. Y en el pasaje que vamos a leer ahorita, les invito a que donde quiera que diga judío, nosotros pongamos la palabra cristiano. ¿Sí? Porque si nosotros ponemos la palabra cristiano en donde quiera que vemos judíos, entonces vamos a identificar lo que nosotros debemos ser y cómo debemos comportarnos como tales, como cristianos. Lean conmigo, por favor, va a aparecer en la pantalla en Romanos 2, comenzando con el versículo 17. Pablo escribe, dice, ahora bien, tú te llamas cristiano. Confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios, podríamos decir ahí la Biblia, y te enorgulleces de que conozcas la Biblia y que conozcas a Dios. Conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor, porque la Biblia así te lo ha enseñado. Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la Biblia la clave del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se debe robar, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que detestas a los ídolos, robas en los templos? ¿Tú que sientes orgullo de la ley, de la Biblia vamos a decir de nuevo, deshonras a Dios quebrantando la ley, desobedeciendo lo que la Biblia dice? Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Es verdad que si obedeces la ley o la Biblia, la circuncisión, o sea, los ritos religiosos son provechosos, pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado, como si no siguieras a Dios, como si no recibieras instrucción de Él. Versículo 26 dice, por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece la ley, lo que la ley ordena, ¿no se le considerará como si estuviera circuncidado? Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que desobedeces la ley a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Porque lo exterior no hace judío a nadie, podríamos decir, lo exterior no hace cristiano a nadie.
Y estar circuncidado, haber pasado por todos los ritos cristianos, no es una señal externa solamente. El verdadero judío, el verdadero cristiano lo es en su interior. Y la circuncisión o los ritos religiosos no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío, cristiano, de esta manera es aprobado. No por los hombres, sino por Dios. Entonces, cuando nosotros decimos somos cristianos, pero nos portamos peor que los paganos pueden señalarnos con el dedo. Los paganos pueden decirnos, pues no que eres cristiano. Los paganos pueden decirnos, entonces, ¿por qué hablas así? Entonces, ¿por qué haces lo que haces? Entonces, ¿por qué te comportas como te comportas? Entonces, ¿por qué tu manera de vivir no demuestra que eres cristiano? Yo quiero preguntarles algo. Si en donde sea que ustedes se desenvuelven, escuela, trabajo, casa, lo que sea, los acusaran de ser cristianos, ¿se encontraría suficiente evidencia como para condenarlos por ello? ¿Se encontraría suficiente evidencia como para condenarlos por ello? En el Medio Oriente, en donde los cristianos están siendo perseguidos, los cristianos están poniendo tatuajes de la cruz o el símbolo árabe de Cristo. ¿Sí? Y lo están haciendo para que no haya duda de que son cristianos. ¿Sí? Porque sin el tatuaje pueden decir, no lo soy, aunque lo sean. Sin el tatuaje pueden decir, lo soy, aunque no lo sean. Pero el tatuaje no lo niega. ¿Saben que nuestra manera de vivir es nuestro tatuaje? Nuestra manera de hablar es nuestro tatuaje. Nuestra manera de servir es nuestro tatuaje. Y cuando la gente nos ve a nosotros, tiene que ver con claridad ese tatuaje. Porque si no, caemos en el mismo error que los judíos cayeron. Que estaban orgullosos del nombre judío, estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham, estaban orgullosos de ser el pueblo escogido de Dios. Pero como Pablo les estaba diciendo, había muchos paganos, había muchos incircuncisos que se portaban mejor que ellos, que obedecían la ley sin conocer la ley. Por favor, piensen eso por un momento. Obedecen la ley sin conocer la ley. Se comportan de acuerdo a la regla de oro sin jamás haberla leído en las Escrituras. Se comportan de acuerdo a las bienaventuranzas sin jamás haberlo leído en la Biblia. Están haciendo lo que nosotros como cristianos debemos estar haciendo. Debemos de examinarnos, mis hermanos y hermanas, nosotros mismos diariamente. Y debemos de proponernos que con la ayuda de Dios, y por eso necesitamos su gracia diariamente, y por eso necesitamos ir a Él diariamente a postrarnos de rodillas y pedir esa gracia y pedir esa ayuda, debemos diariamente buscar, representar a Dios con nuestras vidas delante de todo el mundo. Que se sepa que somos cristianos. Así como este hombre les estaba diciendo, hey, todos saben que Diana es nuestra diosa, todos saben que nosotros tenemos aquí su templo, todos saben lo que somos. No hay necesidad de andarlo peleando, no hay necesidad de andarlo defendiendo. Todo el mundo lo sabe. Así que se diga de nosotros, que podamos decir, todo el mundo sabe que vamos a Calvary Chapel San Diego. ¿Por qué? ¿Porque traemos la palomita en el carro? ¿Por qué? ¿Porque nos ponemos shorts y chanclas para venir a la iglesia? ¿Porque todo lo que hacemos de alguna manera siempre está acentuado con comida? No, porque es evidente que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y Él es el que nos mueve. Porque tenemos el conocimiento de la palabra, pero no para contender con los demás, sino para explicarles a los demás lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Para llevarlos de página en página, de versículo en versículo, y explicarles el camino romano. Explicarles que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Explicarles que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. No contender,
en el sentido de que nos peleamos con los demás y los alejamos en lugar de acercarlos. Sí, tenemos que, como este hombre, decir, hey, todo el mundo sabe que Dios es el único Dios. Todo el mundo lo ha escuchado por siglos. No necesitamos defenderlo. Vamos a predicarlo. Vamos a hablar de Él y dejar que su Espíritu haga la obra. Amén. Seguimos ahí en el capítulo 20 rápidamente, comenzando en el versículo 1, en donde dice: una vez que se calmó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y luego de animarlos y abrazarlos, se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, noten ahí, y de animar a los hermanos con largos discursos, se dirigió a Grecia. Y yo no sé ustedes, pero para mí, cuando he ido a visitar a otros hermanos a otros países en viajes misioneros de corto plazo, o cuando he ido a campamentos o retiros con hermanos que cuando llego ahí no conozco, pero puedo conocer en la semana o en los días que estamos ahí, o cuando he asistido a una iglesia por algunos años y luego tengo que cambiarme de lugar o de residencia, es difícil decirle adiós a los hermanos. Sí, es difícil separarme de ellos, es difícil dejarlos y despedirme de ellos. Me acuerdo cuando fui a Perú, sí, yo llegué allá, muy mexicano, me decían que yo era muy mexicano, porque era así muy, soy del norte, pues, ¿qué quieren que haga? Dicen que hablo muy golpeado, dicen que hablo así muy serio, ¿verdad? Y llego ahí, oí por ahí, hijo de... no sé si me conoce o lo dice a tanteo el hermano, pero a lo mejor me conoce. Pero llego a Perú y desde que nos bajamos del avión y vienen a recibirnos los que nos van a recibir, de beso en la mejilla. Y yo estiraba la mano y ellos y ellas me agarraban de la mano y me jalaban y me daban un beso en la mejilla. Y empecé a pensar, bueno, esto es bíblico, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Pablo dice que debemos saludarnos con ósculo santo, que quiere decir un beso santo, ¿verdad? Pero era algo extraño para mí. Y durante todo el tiempo que estuve ahí sin querer, yo estiraba la mano y ellos agarraban la mano y ellos me jalaban para darme un beso. Pero después de 13 días ya no estiraba la mano. Simplemente me acercaba y nos dábamos el beso. Y pues, ¿verdad? Digo, cuando en Roma, haz lo que los romanos, ¿verdad? Pero creció, fue tan grande el compañerismo, fue tan grande esa expresión de amor y de cariño los unos por los otros, aunque no nos conocíamos, que cuando me fui, tuve que abordar el avión para dejarlos, había un dolor en mi corazón. Y había una lucha en mi mente, porque pensaba, ¿cómo voy a llegar allá? ¿Estirando la mano o abrazando gente? El contexto de la cultura quiere decir mucho, ¿verdad? Hay gente que me siento muy a gusto abrazándola, ¿sí? Hay gente que tengo que conocerla primero, yo no sé si ustedes sean igual, pero a veces me esfuerzo a abrazar a la gente. Porque saben que eso también ayuda a que nuestros corazones y almas se enlacen las unas con los otros como hermanos y como hermanas. Y no tiene nada de malo, ¿sí? Porque es bíblico. Así es que de ahora en adelante, cuando los salude, les voy a dar un abrazo. No estoy seguro de lo del beso. Especialmente con los varones barbones, ¿verdad? Pero sí les voy a dar una. Así Pablo aquí va con ellos y se despidió de ellos. Y noten, los exhortó, dice, con largos discursos. Sí, esto nos dice que Pablo quería dejarlos bien instruidos en lo que como cristianos debían saber y hacer dentro y fuera de la iglesia. Y es una de las razones por que la iglesia es tan importante. Si dentro de la iglesia aprendemos a ser cristianos,
Dentro de la iglesia aprendemos a hacer esas cosas que no nos vienen natural a hacer, como abrazarnos, saludarnos, abordar a gente que no conocemos en lo absoluto y saludarlos con una sonrisa en los labios y decirles Dios te bendiga. Sí, porque esa es la actitud que mostramos aquí los unos con los otros, es la actitud que debemos llevar allá afuera. Sí, a toda persona que saludemos, a toda persona con la que tengamos roce, a toda persona con la que nos encontremos, debemos mostrar ese mismo afecto, ese mismo cariño, esa misma preocupación, esa misma manera de saludar. Sí, no debemos de ser ariscos. Sí, palabra de mi mamá. Oh my gosh. Un día le voy a regalar a mi mamá una colección de todos mis sermones para que vea para que se dé cuenta de cuánto me ha enseñado en realidad. Porque ella todavía cree que no la estaba oyendo. Mamás, sus hijos las están oyendo. ¿Ok? Y un día van a hablar igual que ellas. Aquellas cosas que odiaban escuchar de los labios de su mamá van a salir de los suyos para con sus hijos y de repente van a decir ¡ah! Esa es mi mamá la que está hablando, no soy yo. Así es, pero ese es otro sermón. Pablo entonces estaba despidiéndose de ellos y quería exhortarlos, quería animarlos, quería dejarlos con todo el conocimiento posible para que pudieran vivir esas vidas de creyentes que necesitaban vivir. Y esto es lo que estamos haciendo aquí ahorita nosotros. Estamos aprendiendo a qué se parece la vida que Dios quiere que vivamos. Estamos aprendiendo todos juntos a qué se parece o a qué debe parecerse nuestro comportamiento con creyentes y con incrédulos. Estamos todos juntos recibiendo de Dios esa instrucción para que cuando salgamos de aquí, ¿sí? No salgamos corriendo como a veces solemos hacerlo, sino que nos detengamos con el hermano de un lado, con la hermana de un lado y le demos la mano y lo abracemos. Y le digamos, mi hermano, Dios te bendiga esta semana. Hermana, Dios te bendiga esta semana. Hermana, me encanta venir y sentarme a un lado de ti porque tienes una voz angelical. Hermano, me encanta venir y sentarme a un lado de usted porque me encanta cómo usted recibe la palabra y cómo pues, me hace sentir en realidad que estamos en la presencia de Dios. Nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es tan importante. En el versículo 3 del capítulo 20 nos dice que se estuvo en Grecia 3 meses. Pero como los judíos le tendieron una emboscada cuando él estaba por embarcarse rumbo a Siria, decidió regresar por Macedonia. Y lo acompañaron. Noten ahora aquí en el versículo 4, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Si andan buscando nombre para alguno de sus niños, ahí tienen una buena... Noten cuántos hermanos se le habían agregado a Pablo. Él había salido solo, después había salido con Bernabé, después había salido con otros hermanos. Pero noten ahora de las diferentes iglesias cuántos hermanos se le han agregado a él. Y Pablo no les decía, no tienen que ir conmigo, yo puedo solo, yo voy a encargarme de hacer lo que Dios... No, él los llevaba con él. ¿Para qué? Para enseñarles, para mostrarles la manera en la que ellos deberían comportarse, para mostrarles lo que era el ministerio, para ayudarles a que reconocieran el llamado de Dios a sus vidas quizás. Sí, de nuevo, esa es una de las razones importantes de venir a la iglesia. Cuando yo los exhorto a que sirvan, cuando yo los exhorto a que ayuden con algún ministerio, los estoy exhortando porque siento que Dios tiene algo especial para ustedes en cada uno de esos servicios, en cada uno de esos ministerios. Y cuando no nos entregamos a esos servicios, cuando no nos entregamos a esos ministerios, nos estamos perdiendo de lo que Dios tiene para nosotros. Imagínense ustedes cuánto aprovecharon a Sópater y Aristarco y Segundo y Gallo y Timoteo y Tíquico y Trófimo el viajar con Pablo durante ese tiempo. Imagínense ustedes, así también nosotros al caminar todos juntos aprendemos los unos de los otros. Nos corregimos los unos a los otros. Nos ayudamos los unos a los otros. Eso es de lo que se trata. Sí, ahora Pablo va
a Grecia, y aun cuando no le fue muy bien la primera vez que fue, de todas maneras él vuelve a ir y vuelve también a querer seguir con el ministerio que había dejado empezado. Quizás las cosas habían cambiado, quizás había quedado ahí aquellos que habían creído y habían seguido predicando el evangelio, habían seguido instruyendo a los demás, y hubo un cambio de corazón. Pero noten, una vez más, ¿qué vemos? Que los judíos, celosos de su deber a Dios, le tienden una emboscada. ¿Saben qué? De nuevo, la oposición siempre se va a presentar cuando queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no es cierto? Y no estoy hablando del ministerio, porque a veces pensamos en la oposición, que la oposición va a venir cuando estamos tratando de servir a Dios en algún ministerio. Pero la oposición viene a nuestra vida cuando estamos tratando de ser el esposo que Dios nos llama a ser. Inmediatamente la oposición se va a presentar. Cuando la hermana está tratando de ser la esposa que Dios quiere que sea, inmediatamente va a encontrar oposición. Cuando los padres queremos ser los padres que Dios nos manda que seamos en las Escrituras, encontramos oposición. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, el mundo, nuestra misma familia viene en contra de nosotros por su manera de pensar, por su manera de comportarse, y sentimos que nos están atacando. Pero déjeme decirle algo, así como Pablo siguió adelante con su carrera, así nosotros también debemos de seguir adelante con la nuestra, no importa el tipo de oposición que encontremos, porque dentro de la misma oposición nuestros músculos espirituales se van a acondicionar de tal forma que se van a fortalecer y vamos a poder llevar a cabo la obra que Dios nos ha dado para hacer a pesar de nuestra debilidad. Sí, amén, amén. Por eso debemos seguir adelante. Es como el que hace ejercicio, ¿no es cierto? ¿Algunos han tratado de levantar pesas? De repente los brazos empiezan a temblar y empiezan a quererse caer. Pero ¿qué hace uno cuando quiere estar así bien cuadrado? Como usted comprenderá. ¿Qué hace? ¿Qué hace uno? Sigue con las pesas, le duele a uno, se cansa a uno, le arden los músculos, pero ¿qué sigue haciendo? Sigue practicando ese movimiento porque quiere obtener resultados, ¿no es cierto? En lo espiritual es lo mismo. Cuando hay resistencia, el músculo tiene que fortalecerse, el músculo es retado y tiene por fuerza que crecer y encontrarse con esa resistencia y empujarla a un lado. Así también nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que remover los obstáculos con la ayuda de Dios que nos están estorbando para ser el cristiano que debemos ser, el esposo que debemos ser, la esposa que debemos ser, los padres que debemos ser, los hijos que debemos ser, los empleados que debemos ser. Tenemos que hacer a un lado los obstáculos y no hay pero que valga porque tenemos al Dios omnipotente de nuestro lado. Lo tenemos que hacer. Así Pablo, él no se daba por vencido. Donde quiera los judíos lo andaban persiguiendo, donde quiera le buscaba la manera y donde quiera Dios lo salvaba de todas sus tribulaciones. ¿No es cierto? Así es con nosotros también. Seguimos ahí en el versículo 6, dice, nosotros, Lucas aquí escribiendo, salimos de Filipo en barco después de la fiesta de los panes sin levadura, que sabemos que era la Pascua, y 5 días después nos reunimos con ellos en Troas. Ahí nos quedamos 7 días. Algo rápidamente aquí acerca de los panes sin levadura y la Pascua. Noten cómo Pablo y sus acompañantes, aunque eran cristianos, seguían celebrando los días de fiesta judíos. Seguían celebrando los días de fiesta judíos. El hecho de que eran cristianos no de ninguna manera les quitaba que celebraran esos días de fiesta. ¿Sí? Si bien la ley ya no tenían por qué seguirla de acuerdo a la ley que presentaba los sacrificios y los días de fiesta y todo lo demás, sí lo hacían porque eran judíos de corazón, eran judíos, esa era su creencia, esa era su religión, eso era lo que Dios les había enseñado y podían seguirlo como judíos. No tenían por qué desecharlo, más porque aún ya entendían, ahora ya entendían por medio del Espíritu Santo y de lo que habían recibido en las Escrituras, lo que en realidad significaban esos días de fiesta. ¿Sí? Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 2, 16 y 17. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Noten lo que dice el versículo 17. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es ¿quién? Es Cristo.
Y entonces ahora Pablo podía celebrar esos días de fiesta sabiendo de lo que se trataba, sabiendo que todo apuntaba a Cristo, sabiendo que todo apuntaba a su venida, sabiendo que todo apuntaba a lo que Él iba a hacer en la cruz por su pueblo. Porque acuérdense, el Evangelio es primeramente para los judíos, nos dice Pablo en Romanos, pero también para los gentiles. Entonces Él lo entendía. Y saben que esa es una de las cosas que más nos bendice como cristianos. Sí, que una vez que entregamos nuestra vida al Señor, una vez que entregamos nuestro corazón al Señor, empezamos a comprender, empezamos a entender cómo fue que Dios ha estado con nosotros cada paso de nuestra vida y nos ha llevado hasta el momento exacto en el cual estamos en el lugar exacto para escuchar y estamos en la posición correcta para recibir lo que Él nos ha estado tratando de decir por tanto tiempo. Lo entendemos. Es como con las caricaturas, se prende el foquito encima de la caricatura. Una vez que venimos a Cristo es como ¡ping! Ahora lo entiendo. Entiendo por qué fueron todas aquellas cosas que han pasado en mi vida. Entiendo cómo Dios me ha guiado. Entiendo cómo aquella situación. Entiendo cómo aquel contraste. Entiendo cómo aquella persecución. Entiendo cómo aquella aflicción ha sido usada por Dios para traerme a este lugar en el cual puedo ahora sí conscientemente y sabiendo de lo que se trata, recibirlo a Él. Y doy gracias a Dios porque a través de todo ello Él me ha guiado. Él me ha llevado. ¿Sí? Entendemos la palabra de Dios, que es algo glorioso en realidad, es un gran milagro si ustedes se ponen a pensar en ello. Si la palabra de Dios que una vez había sido un misterio para nosotros, que habíamos intentado leerla, que habíamos intentado entenderla y no tenía ningún sentido para nosotros y no sabíamos cómo podíamos aplicar lo que esa palabra estaba diciendo a nuestras vidas ahora cuando se escribió miles de años atrás. Ahora lo entendemos, entendemos la aplicación de ella, entendemos el mensaje de ella, entendemos cómo Dios la usa para acercarnos más a Él. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y así Pablo entendía de lo que se trataban los días de fiesta y por eso lo celebraba. Y nosotros también, ahora que entendemos lo que Dios nos ha estado queriendo decir a través de todos estos años y a través de las Escrituras, ahora con más fervor y con el poder del Espíritu debemos aplicar a nuestra vida lo que escuchamos. Amén. Porque lo entendemos. Porque no es simplemente una religión, es la voz misma de Dios que está hablando a nuestros oídos. En el versículo 7 sigue diciendo, el primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles, pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Noten, el primer día de la semana, y no quiero profundizarme mucho en el primer día de la semana, pero el primer día de la semana era cuando la gente se reunía, los cristianos se reunían a estudiar las Escrituras, a cantar, a celebrar la Santa Cena, a partir pan juntos. ¿Por qué? Porque era el día que celebraban la resurrección de Jesucristo. Ahora, algo muy importante, el domingo no es nuestro día de reposo, ¿ok? Porque hay muchos que quieren intercambiar el domingo con el día de reposo judío. El día de reposo judío es para los judíos, ¿ok? Es para los judíos. Fue dado a ellos como una señal del pacto que Dios había hecho con ellos. Si nosotros no tenemos por qué celebrar el día de reposo como acto religioso, aunque sí debemos celebrarlo para que nuestro cuerpo descanse, ¿ok? Está científicamente comprobado que si descansamos un periodo de 24 horas, completamente descansados, sin hacer absolutamente nada más que dormir y levantarnos a comer y luego acostarnos a dormir y luego levantarnos a comer y luego acostarnos a... ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. ¿Por qué no lo hacen? No es porque no puedan, es porque no quieren. Porque el día de reposo fue dado a los judíos para comprobar al respetarlo que iban a confiar en Dios para todo lo que necesitaran. Y si nosotros decimos, pero es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué estamos diciendo? Que si yo no lo puedo hacer, Dios tampoco lo puede hacer. Y tenemos que poner nuestra fe en Dios y decir, Señor, esto te lo voy a dejar a ti y yo voy a descansar. Cristo es nuestro reposo. No hay nada que tengamos que hacer ya más que confiar en Él.
Tengo que ir a trabajar el sábado, me hacen falta esas horas extras y voy a sacar a ver si... y luego es día de fiesta, si es que es doble. ¡Uf! Ya la hice. Me alcanza para la nueva iPad que quiero comprar. O es lo que me falta exactamente para la televisión de 60 pulgadas que quiero poner para ver el partido entre México y Estados Unidos. Entonces, mi hermano, no es porque no pueda, es porque no ha decidido poner su fe en Dios para que Él haga lo que se necesita hacer. Les recomiendo que tome un día de descanso. No tiene que ser el sábado, no tiene que ser el domingo, tome un día de descanso, pero descanse en el Señor para que sus fuerzas sean recuperadas, para que su cuerpo pueda en realidad funcionar como debe funcionar. Entonces el día de reposo no es nuestro domingo. El domingo es simplemente el día en que se reunían porque era el día en el que celebraban la resurrección de nuestro Señor. Y luego noten que dice que les enseñaba, ¿sí? La palabra griega que se traduce enseñar es la palabra dialegmai. Dialegmai, de donde se deriva nuestra palabra diálogo en español. O sea que era un estilo de enseñanza de grupo, de como nuestros grupos pequeños, ¿sí? Que a propósito tenemos 2 en español. Si no están yendo a alguno de los 2 que tenemos en español, propónganse ir a uno. Tenemos uno con nuestro hermano Eddie Phelps, que no está con nosotros. Tenemos uno con nuestro hermano Héctor y Digna. Pónganse de pie, por favor, voy a aprovechar este momento. Ellos tienen un grupo en español. Si quieren ir a su grupo, hablen con ellos le darán la dirección. Están por allá por el Parque del Ala. ¿Cuántos conocen el Parque del Ala? Si están por allá, entonces ustedes hablen con ellos y ellos les dan la información, pero vayan a uno. Sí, nuestro hermano Eddie Phelps está del otro lado de la carretera 805. Son los únicos 2 que tenemos en español ahorita que oficialmente tenemos en la iglesia, pero si usted quiere abrir su casa, si usted quiere participar en uno, si usted quiere liderar uno, hable conmigo y luego abrimos otro. Pero eso es lo que estaban haciendo aquí, ese era el estilo que tenían, era como un grupo de compañerismo, donde se estudiaba la palabra de tal forma que se presta para que las personas que asisten puedan hacer preguntas, puedan dialogar, puedan presentar inquietudes, puedan hacer preguntas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y noten que Pablo era de los que predicaba largo, ¿ok? ¿Sí? Porque vamos a suponer que hubieran empezado temprano por la tarde, digamos a las 4, para aprovechar la luz natural que se tenía. Para la medianoche habrían sido 8 horas de enseñanza. ¿Se imaginan ustedes? 8 horas de estar escuchando a Pablo hablando del Señor. ¡Qué tortura! David Platt escribió un libro que se llama Radical. Cuando fue por primera vez a China, ¿sí? Dice que tuvieron un tipo de conferencia. ¿Fue en China o fue en África? Bueno, fue uno de esos 2. Tuvieron un tipo de conferencia y gente tuvo que caminar por 2 horas y media para llegar a donde estaba la conferencia. Y que empezaron como a las 9 de la mañana, todo el mundo estaba ahí y empezó a predicar. Y empezó a enseñar y enseñó por como 1 hora y 20 minutos y terminó con la enseñanza. Y todos se quedaron viendo los unos a los otros como diciendo, ¿es todo? ¿No tienes más? Ok, vamos a seguir adelante, pues entonces vamos a seguir estudiando aquí la palabra de Dios. No traía nada preparado, así es que simplemente siguió leyendo la palabra como Esdra y dándole sentido a lo que la palabra decía y predicó otra hora y media y ¿es todo? Digo, caminamos 2 horas y media para estar aquí y ¿es todo lo que tienes para nosotros? ¿Saben lo que dice? Lean su libro, se los recomiendo, Radical se llama. Terminó enseñando todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Y la gente estaba ahí comiéndoselo. La palabra de Dios. Es que si siguiendo lo que la palabra de Dios dice, entonces hoy vamos a quedarnos aquí como hasta las 4 de la tarde. Estoy seguro que empiezan a volar sillas, ¿o no? Entonces, imagínense ustedes,
Ahora, noten en el versículo 8, en el aposento alto donde se habían reunido había muchas lámparas. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana del tercer piso. Como Pablo se extendió demasiado en su predicación, a Eutico le venció el sueño y se cayó, así que cuando lo levantaron estaba muerto. Así es que cuidado si se me están quedando dormidos, ¿ok? Porque aunque no estén en el tercer piso, si se pegan en la frente, en la silla de enfrente, les puede causar serio daño, ¿ok? Y es que no se me queden dormidos, ¿ok? Pero si se me quedan dormidos también es bíblico. Así es que a veces hasta yo mismo me duermo cuando estoy predicando. Es que no los culpo a ustedes si se quedan dormidos también. Sí, es muy importante notar esto porque recuerden, el que está escribiendo esto es el médico Lucas. Así es que cuando el médico está diciendo que estaba muerto. Pero miren, siguiente versículo, versículo 10. Entonces Pablo bajó y se echó sobre él y lo abrazó y dijo, no se alarmen. ¿Qué dice? Está vivo. Está vivo. Pablo había visto tantos milagros. Pablo había visto cómo la gente le llevaba sus paños a los enfermos y los ponían encima y ellos eran sanados. Pablo había visto tantas señales de parte de Dios. Pablo había visto endemoniados que los demonios salían corriendo. Pablo había visto ciegos ver. Pablo había visto cojos andar. Pablo había visto todo tipo de milagros. Mira a este hombre que está ahí, a este muchacho que está ahí caído y muerto. Conociendo las escrituras, quizás se acuerda de lo que sucedió en Primera de Reyes, capítulo 17, con aquella viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando va Elías con aquella viuda para que lo alimente, para que lo proteja, y cómo su hijo muere, y ella dice, ¿qué tienes conmigo, hombre de Dios? Ahora vienes y Dios va a matar a mi hijo, etcétera. Y Elías le dice, no, míralo, yo lo voy a resucitar, y él se acuesta encima del hijo, y el hijo se levanta, ¿verdad? Pablo conocía las escrituras. Y sabía que esas eran cosas que Dios hacía, que Dios había hecho en el pasado. Y él, siendo un hombre de fe, sabiendo que tenía el Espíritu Santo en sí mismo y habiendo visto los milagros que Dios había hecho a través de él, ¿qué hace? Hey, no se preocupen, está vivo. Ay, mis hermanos, esto les debe hablar volúmenes acerca de cómo nosotros debemos enfrentar nuestros problemas, ¿ok? Porque el Dios que resucitó al hijo de la viuda en Primera de Reyes, el Dios que resucitó al hijo de otra viuda en Segunda de Reyes, y el Dios que resucitó por medio de Pablo a este joven, es el mismo Dios al que usted y yo servimos. Es ese mismo Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y su brazo no se ha acortado y su poder no ha menguado. Y lo único que tenemos que tener es fe y confianza en que lo que Él dice en su palabra que puede hacer, lo puede hacer. Y en el nombre de Cristo podemos hacerlo nosotros también. Porque eso fue lo que el Señor nos dijo, que todos aquellos que creyeran en Él, ¿sí?, iban a hacer las mismas obras que Él hizo. ¿Y qué más? Y mayores aún. Imagínense usted, por favor. Yo no sé usted, pero eso me emociona a mí, el saber que yo por fe en Jesús puedo hacer las mismas obras que Jesús hizo y mayores todavía. Eso me hace, tráiganme un muerto ahorita, por favor. Alguien cáigase muerto. Amén. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios que nos ha salvado, y por eso podemos estar confiados que estamos seguros en su mano. Por eso estamos seguros que de aquellos que hemos ido a Él no nos ha despreciado y no nos vamos a perder ninguno de nosotros. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren hoy seguros en esa mano, porque eso es lo que nos salva. Versículo 11 dice, después volvió a subir y partió el pan y comió, y luego siguió hablando hasta que amaneció, y entonces se fue, y para consuelo de todos el joven se lo llevaron. ¿Cómo? Ok, imagínense esto. Estoy predicando, ya me metí 8 horas de predicación, está un camarada ahí que se cae del tercer piso, se muere, voy, lo levanto de los muertos, me subo, me como un taco y luego me pongo a predicar otra vez. Oh my God. Piensen en eso, por favor. Piensen en eso. La palabra de Dios nos dice que Dios no duerme.
Dios no descansa. Él siempre está ahí listo para recibirnos. Él siempre está ahí listo para abrir sus brazos y tomarnos en ellos, fortalecernos, consolarnos, darnos lo que necesitamos. No importa cuán difícil se nos haga a nosotros, para Dios nada es imposible. Sin embargo, ¿cuántas veces nos damos por vencido mucho antes de la medianoche? Mucho antes del amanecer. Debemos de ser como Pablo aquí. ¿Ok? ¿Que estaba muerto? ¿Ahora está vivo? Hey, vamos a comer más. Y luego vamos a seguir comiendo la palabra. Vamos a seguir comiendo el pan espiritual. Oh, ¡qué vida! ¡Qué vida la del cristiano! La del cristiano que tiene la fe de Pablo. La del cristiano que tiene esa cercanía con Dios como Pablo. La del cristiano que con hambre se devora la palabra de Dios. La del cristiano que está dispuesto a ponerse bajo el lugar donde el agua de la palabra fluye y es constantemente limpiado y purificado por ella. Esa es la vida de victoria, esa es la vida que no hay nada que lo pueda detener, no hay nada que pueda estorbar, no hay nada que pueda evitar que como cristianos nos acerquemos y vivamos en la presencia de Dios. Oh, mis hermanos, que así podamos vivir todos nosotros todo el tiempo. Que así podamos vivir cada día, cada hora, cada minuto de nuestra vida. Porque entonces vamos a venir y vamos a traer historias, testimonios de victoria. Vamos a traer testimonios de ver la mano de Dios moverse de una manera sobrenatural en nuestras vidas y en las de los demás. ¿Y saben qué? No va a haber lugar en este lugar para meter más gente, y vamos a tener que tener 2 servicios, y vamos a tener que tener 3 servicios, y vamos a tener que poner televisiones allá afuera, y vamos a tener gente aquí que quiere venir porque quiere ser tocada y quiere ser movida por el poder de Dios, porque nosotros les vamos a mostrar lo que eso es, y cuando salgamos de aquí todo el mundo va a poder ver que nosotros estuvimos en la presencia de Dios hoy. El mundo va a ver que nosotros hemos estado con Cristo hoy. Y el mundo va a querer lo que nosotros tenemos. Porque lo que nosotros tenemos nadie más lo puede dar excepto Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Jesucristo? Que somos la sal de la tierra. La sal causa sed. Hay que salir de aquí bien salados, para que cuando vayamos al mundo causemos sed en todos ellos. Amén.